Daddy. Mommy. Say something. Love you, darling. Love you to the children. To the children. Oh, and we're going to spend a month with Lovely. just a month with those babies of ours who are so tiny and they're all growing up. You love them, don't you, Daddy? I do love them, darling. I do. And I love you, darling. Love you, Annie. I'm looking right at each one of you. You are the initiate. You are the cosmic being. You're staring into the awakening. Bajo los efectos del LSD, la tía Ann tenía la visión de que debía rescatar a todos los niños recién nacidos, porque algún día se produciría la Tercera Guerra Mundial o muchos desastres naturales en los que la mayoría de la población del país perecería. Nos estaba preparando para, llegado el momento, reeducar al mundo. O lo que quedase de él. This is the moment of rebirth upon a new planet. We've received the call, and great things will be done. De repente se abrió la puerta. Unas personas entraron en nuestra casa y bajaron las escaleras haciendo mucho ruido. Fui a mi habitación y recogí algunas cosas. Me imaginé lo que iba a pasar. Okay, everybody, I'll explain to you what's going to happen. We realize it's very, very stressful for you. I want you kids to believe Sarah and Anna. They wouldn't lie to you. Well, investigations are still underway into a religious sect in Victoria known as the Family. At the weekend, 6 children were seized from a property owned by the sect at Lake Eildon, about 2 hours from Melbourne. 5 of the children have appeared in a Melbourne Children's Court under care and protection applications. Children stolen at birth, brainwashed, beaten, even given mind-altering drugs like LSD. The list of abuses at the family's isolated retreat near Melbourne goes on. Fue caótico, extremadamente caótico. Las cosas del tío Bill, los papeles de la tía Ann, todo lo que pudiera ser destruido, se destruyó. The children have said that we told them not to talk to policemen or put a bag over their head and take them away. But there was no intent for evil whatsoever. It was only for good. Estaba en la patrulla de incendios de la comisaría de Victoria. Nos llamaron para que fuéramos a la escuela católica Monbalk. Había un alumno del colegio llamado Roland Whitaker. El jefe de la policía local me dijo: los padres de Roland están vinculados a una secta religiosa. Esa fue la primera vez que oí hablar de la familia.
Sus primeras palabras fueron: no te involucres. Si te involucras, no lo superarás en toda tu vida. La secta se fundó en la década de 1960 y la sede estaba en la zona de Ferny Creek, en Mount Dandenong. Pero como soy un policía curioso, quiero verlo todo por mí mismo. La secta estaba formada por profesionales que adoraban a Ann Hamilton Byrne, pues la consideraban Jesucristo reencarnado en una forma femenina. Hubo acusaciones de niños robados al nacer y de la administración de drogas ilícitas como LSD a esos niños. La secta solía salir en las noticias. Entonces hacían las maletas y se iban a Inglaterra. Y cuando las cosas se tranquilizaban en Australia, volvían. La paranoia estaba instaurada en la familia. Todos pensábamos que nos estaban escuchando en todo momento. A mí me daba miedo incluso la gente que se paraba fuera de la casa a mirar. Y también que nos hubieran pinchado los teléfonos. Yeah, everything is locked downstairs. So I can see them, but they can't see me. I'm going to get a baseball bat and just keep it inside the door too. I'm not taking any shit from anybody, Anne. No, I'm glad, because it's been agony just knowing what you're going to do. Montones de llamadas y de idas y venidas con la tía Ann y el tío Bill. Ella sabía que tenía muchos enemigos. La tía Ann tenía miedo de que la mataran. En aquel momento, la policía de Victoria lo consideraba un problema de salud pública. Había unos niños que se creía que estaban sufriendo malos tratos, pero era cosa de los servicios comunitarios, no de la policía. Mi opinión era distinta debido a la información que había recopilado. A finales de octubre o principios de noviembre de 1989 recibí una llamada del inspector jefe encargado de la Brigada Antidroga de Victoria. Me dijo: vamos a preparar un cuerpo especial y te quiero dentro. Y yo le dije: encantado. Voy a darte 4 agentes. Tienes 3 meses para darle carpetazo. Anne Hamilton Byrne left Australia 12 months ago for New York. Desde el primer día quise conocer a Ann Hamilton Byrne, pero lo más cerca que pude llegar a verla fue en una entrevista en televisión. No Aryan race? What's this Aryan race business? You're talking about Germany, aren't you? No, we didn't want the children to look alike like the so-called Nazi children they've been labelled. No, I wanted them to look like brothers and sisters, though. I must admit this. I love them. I love them in their little smocks and jeans and the long hair and ribbons. It was beautiful. It was lovely to see. Why did you start to take in the children? Over 21 years, 28 young people went through our hands. Why did you do that? I love children. Una de nuestras primeras tareas fue visitar el lago Eildon, donde habían mantenido en cautividad a los niños para reunir pruebas. Era escalofriante. En ese lugar se habían cometido supuestamente algunos de los peores crímenes contra niños. Vi dónde ocultaban a los niños bajo la casa cuando llegaron aquellos agentes de policía, que los niños pensaban que les matarían si los encontraban.
Ann dijo que llegó a ver 28 niños. Nosotros habíamos calculado 14 o 15, lo que quería decir que había otros 13 o 14 cuya identidad desconocíamos. Por extraño que parezca, lo hicimos para descartar la posibilidad de que lo que hubiera enterrado en esas tumbas no fueran perros. Y menos mal que lo hicimos. Would you tell me your full name and address, please? Elizabeth Jean Whittaker from the Creeks. Right, and your occupation? State registered nurse. Is that your signature? Sorry? No comment. Do you recognise that document? It's a photostat document of an original. Mi madre solía cuidar a los niños en Hildon 2 semanas sí, 2 semanas no. Mi primer recuerdo es mi madre llevándome a Hildon. Yo sabía que iba a quedarme a vivir allí. Creo que tenía 2 años o 2 años y medio. Recuerdo que dije, mamá, mira cuántas acacias. Era precioso. Ese es mi primer recuerdo de la secta en sí. Estar allí con el resto de niños. Crecimos allí, y Ann y Bill eran nuestra madre y nuestro padre. También había niños en adopción. Eran hijos de otros miembros de la secta que venían los fines de semana o se quedaban allí durante unos años. En su mayor apogeo, yo diría que llegó a haber unos 28 niños. Todos llevábamos el pelo teñido de rubio. Bueno, no todos, algunos eran pelirrojos, porque la tía Ann era pelirroja natural. Llevábamos ropa digna de la realeza, al estilo Von Trapp. Terciopelo, zapatos de vestir. Todo tenía que estar perfecto y ser idéntico. Era su forma de inculcarnos que éramos hermanos y hermanas. Si las tías sabían que íbamos a salir de paseo, nos acompañaban. Tendrían miedo de que nos escapáramos. Caminábamos por ahí y fisgábamos en las casas de la gente. Teníamos mucha curiosidad por saber qué pasaba en ellas. Nos preguntábamos si comerían lo mismo que nosotros y si no, qué era lo que comían. No se nos animaba a relacionarnos con otras personas. Nosotros íbamos por nuestro lado. Estábamos separados del resto del mundo. En los años 50 y 60 en Australia, la gente de clase media y clase alta tenía un gran interés por la espiritualidad alternativa. Uno de los primeros iniciados de Ann fue el Dr. Raynor Johnson, que era un catedrático del Queen's College de Melbourne. Y él trajo consigo un séquito de personas intelectuales y poderosas. Solían reunirse en un auditorio de Ferny Creek, en una propiedad de 2 hectáreas. En su momento álgido, a finales de los 60 o principios de los 70, por allí pasaron cientos de personas, incluidas algunas de gran prestigio en la comunidad. Nadie veía nada raro tras aquella apariencia de respetabilidad. Mamá y papá solían aprovechar para grabar vídeos cuando volvían de Inglaterra o del extranjero porque todos estábamos muy entusiasmados y contentos de verles. Se nos daba bien actuar.
Aquellas grabaciones eran una propaganda estupenda. Estoy segura de que Anne se las enseñaba a las personas que quería que entrasen en la secta, diciéndoles: ¿a quién no le gustaría esto? Es idílico. Dejas a los niños sin comer y cuando quieres que salgan en el vídeo les dices que les vas a dar chocolate o algo así, y así parecen una familia feliz. Todo lo que hacía Anne era por su bien. Muchos de los niños no eran deseados y tenían gran cantidad de problemas físicos y mentales cuando Anne se los llevó. Ella los curó y los redimió. No nos considerábamos una secta. Eso es absurdo. Era una inmersión gradual en unos nuevos valores. Esa mujer tenía una presencia espectacular. En la antigüedad había hechiceras que podían esclavizar a las personas con la mirada. Anne poseía un glamour que hacía que todos los hombres se enamoraran de ella. Y Bill estaba fascinado, totalmente fascinado. Era fuerte, poderosa. Deslumbrante, hermosa, cariñosa. Sus ojos te atravesaban el alma. En los años 60, mucha gente buscaba la verdad. Un sitio en el que encajar en el mundo. Todos ellos la conocieron en yoga, mientras iban en busca de un nuevo entendimiento. La vida había cambiado desde los 50, y no todo eran trajes, ir al trabajo, cenar a las 6, ganar dinero, jubilarse y morir. Era distinto a todo lo demás. No eran unos hippies felices sin más. Era gente de Australia, seleccionada cuidadosamente. Profesionales de gran éxito que podrían ser tus vecinos. Y era todo secreto. Yo buscaba una figura materna porque no tuve una durante mi infancia. Estaba deseando pertenecer al grupo de Anne. Si lograba acercarme a ella, habría encontrado mi sitio al fin. Soy judío. Estaba muy interesado en estudios sobre la India. Conocí a Maharishi cuando se hizo famoso en 1967 después de estar con los Beatles. Quería encontrar a Dios. Ian me estaba esperando. Le dije a mi madre, he conocido a mi auténtica madre espiritual. No conseguía centrarme si no visitaba a Anne, así que lo hacía casi a diario. Anne encarnaba ese tipo de figura materna idealizada. La madre perfecta, la gran madre. I had been teaching yoga quietly because that was my master's last utterance. I had to start it. That was divine orders. That was my mission. That was the divine vision. My master transcended all the limitations of the humanoid. He used to escape from his body and he'd make his way through the different worlds of intense light and beyond, and he proved that death is only an appearance, an illusion that everybody can overcome. Enseñaba un batiburrillo de religiones orientales que hablaban de una rueda interminable de vida, muerte y reencarnación, y que decía que vamos acumulando un karma cada vez peor y generando una especie de deuda tóxica, como la de un país que nunca se consigue pagar y que alguien tiene que cancelar por ti. Ella cancelaba todo ese karma en la ceremonia de iniciación.
Así, el único karma que te quedaba era aquel con el que habías llegado a esta vida. Nos decían que hemos vivido millones de vidas, y la tía Ann nos prometió que esta sería la última si nos quedábamos junto a ella. Solo había una norma: hacer todo lo que ella nos dijera. Y eso abarcaba qué comer, qué ponernos, qué pensar, con quién casarnos, con quién no. Todo. Obediencia total. Yeah. Oh, right. Let's see. Yeah. It's difficult with dates because our life was we're brought up in such a stultifying daily routine. Every day was the same, every weekend was the same. Nos despertaban a eso de las 5:30 de la mañana y meditábamos haciendo yoga. Preparábamos la habitación para la clase. Apartábamos las camas, sacábamos los libros de texto, la mesa de caballetes, las sillas y por último una pizarra. 7 días a la semana, 52 semanas al año. Un plato de verduras para comer, un plato de verduras para cenar. No comíamos vitaminas. El entrenamiento nos ponía al límite. Ann pensaba que los ovnis bajarían a la Tierra. Esa era una de las razones para la disciplina. No haríamos preguntas, solo caminaríamos hacia los ovnis en fila. Y cuando todo hubiera pasado, volveríamos y nos encargaríamos de lo que quedase del mundo. En Eildon todo estaba reglamentado y al mismo tiempo era impredecible. Las normas podían cambiar, pero no lo sabías hasta que las habías roto. Eso lo hacía mucho más peligroso. No puedes estar a salvo si no sabes que puede traerte problemas. Las llamábamos las tías. Eran las personas que nos cuidaban. Por desgracia, la relación entre las tías y nosotros era tan catastrófica que yo las veía a ellas y al resto de adultos como gente peligrosa a la que no debía acercarme. Teníamos reglas de 1 metro. Una era de Elizabeth Whittaker. Recuerdo que una noche hacía calor y puso el ventilador. Se le olvidó apagarlo. Y cuando se despertó pensó que lo habíamos encendido nosotros y nos preguntó quién había sido. Se puso hecha una furia. Empezó a agitar la regla. Nos pegaba en las costillas, en la cabeza. Perdió los papeles. Sacó la vara y empezó a pegarme en la cabeza y en los hombros. Me incorporé e intenté cubrirme y protegerme, y al rodear la mesa me tropecé. Había una tubería grande que iba del suelo al techo y me agarré a ella, pero los golpes continuaron. Siguió pegándome una y otra vez. Siempre odié a mi madre. Me daba muchísimo miedo, era dura y desagradable. Mamá, está feo decirlo, pero era una zorra. From about 1980, Anna increased the dosage and types of drugs we were taking. I was given Valium, half a tablet 3 times a day, and was told... Anatensol, Tegretol, Mogadón y Valium, todos los días. Mañana y noche. Recuerdo una ocasión en la que me dieron LSD, con 8 o 9 años. No recuerdo cómo me lo administraron, pero recuerdo bien los efectos. Cuando Ann llamaba, quería que hubiese disciplina. Ella lo quería así, y las tías obedecían sus normas. La mayoría de los días te castigaban de alguna manera, ya fuera haciéndote copiar líneas o dejándote sin comer. Te dejaban hasta 3 días sin comer. Lo máximo que estuve sin comer fue 1 semana. Negarte la comida era un elemento de control muy importante para Ann. Es mejor que tus víctimas estén débiles, así les costará más oponer resistencia. El médico de la policía me dijo que la más joven sufría enanismo psicosocial. Al vivir en un entorno duro y falto de cariño, de niña no llegó a liberar hormonas del crecimiento.
Y cuando rescatamos a los niños en la redada de agosto de 1987 y los sacamos de la secta, en 1 o 2 semanas creció 2 centímetros. Para mí, eso era una prueba clara de que los niños habían sufrido maltrato. El lugar era como un campo de concentración. Debías saber cómo engañar al sistema para conseguir lo necesario para sobrevivir. Anne podía hacer que nos pusiéramos en contra de los demás y eso le venía muy bien. Si construíamos relaciones entre nosotros, las rompía deliberadamente. Muchos pensábamos que podía leernos la mente. Si alguien hacía algo malo y no lo admitía, nos castigaban a todos. Si yo descubría quién lo había hecho, lo decía. Aunque estaba mal visto. A nadie le gustan los chivatos. Recuerdo que me senté con todos ellos al principio y les dije, no puedo prometeros que detendremos o acusaremos a alguien, pero haremos todo lo posible. Yo era de los más traviesos. Creo que fue una de las razones por las que el tío Bill me dijo que me fuera. Me quedé destrozado. Era mi familia. Me estaba volviendo un poco rebelde. Por ejemplo, cortaba frenos de coches. También intenté quemar la casa de mi padre y el bosque Sherbrooke. A día de hoy aún no puedo contestar la pregunta de por qué lo hice. Lo único que creo es que estaba pidiendo ayuda. La tía Anne me dijo que me fuera a Inglaterra. Les dijo a mi madre y a mi padre, sacadlo de Australia ya. La tía Anne sacaba todo el dinero posible a la gente. Todo el que se uniera a la familia tenía que pagar una cuota. Dinero para la meditación, dinero para el yoga, dinero para financiar esto, dinero para financiar lo otro. Raras veces se metía la mano en su propio bolsillo. Estaba investigando datos históricos y encontré información sobre un programa de televisión de un periodista llamado Phil de Montigny. Muy poca gente se atrevía a hablar. Toda la información que obtuve provenía de gente que había abandonado la secta. Así la llamábamos. Los supervivientes me contaban que cuando intentaban abandonarla, los llevaban al hospital a la fuerza y les aplicaban un tratamiento de choque. Algo que no era necesario. Lo único que les pasaba era que ya no creían en la familia y querían dejarla. Hacían mención a cosas como lavados de cerebro y a niños que no sabían quiénes eran sus padres. Estaban encerrados. Nunca se veía a los niños. There's also been some concern about children, baby farmers, an expression. Well, that's just ridiculous. I think that kind of nasty allegation, if somebody will come out with it, we'll take action against them. It's been suggested that drugs are used within your group. Can you see any basis for this? This, of course, I deny. I deny absolutely. We're respectable citizens, as I've tried to indicate to you. Cuando se emitió,
La familia le puso una demanda a Reg Hanset. Se me indicó explícitamente que preparara un segundo programa y que debía ser más amable. Nos dimos cuenta de que había suficientes indicios para una investigación por maltrato infantil. Llevamos todo nuestro material al presidente del Estado. Como el Poder Judicial estaba implicado en la familia, pensé que si lo llevaba a la policía, desaparecería. No pasaría nada. Así que se lo llevamos al presidente, pero tampoco pasó nada. Lo metieron bajo la alfombra. No hay duda de que sus tentáculos llegaban hasta lo más alto. Creo que al principio las autoridades no vieron el alcance de la complejidad de la secta y pensaron que se trataba de un caso de maltrato infantil. Y también lo era, pero creo que no vieron todo lo que había bajo eso. Mary Moore's my name, Dr. McKay. I'm wondering if you've got any comment to make now about what happened to the children. Hay mucho secretismo en torno a Anne. Sus adeptos harían cualquier cosa por protegerla. You know what happened to those children. You know everything that happened. Creo que al principio la policía no tenía los recursos para perseguirla. Oímos un rumor de que estaba en Hawái. Me pareció que ya era hora de que contestara algunas preguntas. Hello, Mrs. Hamilton Byrne. Mary Moore from Channel 9. Have you got any comment now about why you kept those children locked away for so long? No comment. Why not? They weren't locked away. They weren't locked away. You don't call keeping Lake Gilden for those years? Can you explain to me why you treated the children like you did? And Bill, if you'd like to give explanations as to your involvement in why the children were locked away. I've got nothing to say to you. You locked and you stole the children? Stole. You stole them from sect members? Got doctors to organize the adoption? This is absolutely horrible. Eran niños robados. Miembros de la secta, que eran trabajadores sociales veteranos de la administración, organizaban adopciones falsas. Su forma de conseguirlos era atroz. En los 70 no se hablaba de ello. Madres solteras, chicas jóvenes de 16 o 17 años que se quedaban embarazadas. No se las veía en meses y de repente regresaban a sus vidas normales. Su embarazo había terminado, pero nadie sabía que habían dado a luz y se habían desprendido del niño. A finales de los 60, no había una pensión de ayuda a madres ni nada por el estilo. Y si venías de una familia religiosa, era una gran vergüenza tener un hijo fuera del matrimonio. A mi madre biológica la obligaron a firmar un formulario de adopción y cuando me dio a luz, le pusieron una almohada sobre la cabeza. Le administraron tranquilizantes y me separaron de ella en cuanto nací. Ni siquiera le permitieron verme o mirarme. Anne me llamó un día y me dijo: Frances, siempre me llamaba Frances, tu bebé ha llegado. Coge un taxi, vete al hospital infantil y pregunta por tal enfermera. Está esperándote. Entré en la maternidad, miré las incubadoras y lo vi. Me enamoré de ese bebé a primera vista. Y me lo llevé a casa. Estaba contentísima. Era una preciosidad. Todo iba bien y yo no tenía ninguna razón para pensar que aquello no era legal. Empecé a preocuparme más tarde. Cuando un niño nace traído al mundo por médicos de la secta, se le entrega a la enfermera de la secta y después a un trabajador social de la secta. Se le saca del hospital y llega a manos de Anne Hamilton Byrne. Te das cuenta del poder que esta persona tiene sobre muchísima gente. The reason why you're here today is just to talk to me about a religious sect called the family. Yes,
What would that be? I was in the sector from 1971 until September 1985, 13 years. Okay, no worries. Dan came across and said to me, it's time that you got married and had a child. How long after you've been initiated was this? Only for a couple of days. So this is basically about 10 days after you after you first met her. Yeah, I didn't have time to think. Anne te decía que te cambiaras de colegio, que te mudaras a otro país o que te casaras con otra persona. Que la gente le hiciera caso reforzaba su poder sobre ellos. Le encantaba dirigir a la gente. So what followed from there? I was shown the photo of two men, and she said to me, you to choose out of these two men which one you want to marry. And I was really in love with and because he's so close to Anne, all the women wanted him. You know, I mean, he was the stud of the set. The stud? Yes, stud. The Mel Gibson of the set. Yes, the Mel Gibson of the set. All right. Había un hombre llamado Peter Kibbe que había vuelto de la India. Anne me dijo que debíamos casarnos. Me gustaba y me enamoré de él, pero no tenía ni idea de lo difícil que sería vivir con un hombre que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo tan grave. Una vez me miró y me dijo, ¿por qué no admites que tu matrimonio se ha acabado? Vete a casa y deja una nota que diga, se acabó. Destrozó poco a poco la estructura de mi vida. As soon as I conceived David, she said, "It's no longer for you. You, in a past life, killed his family, so he's allowed to do what he likes to you. So he can treat you as he likes." And so he was told to treat me badly. To thy last supper, let me allow to stay, O Son of God, for neither have I betrayed any secrets of thine enemies, nor have I given thee the kiss of Judas. But like a thief I pray unto thee, O remember me, O Lord, as I enter into thy glorious kingdom. In the name of the Father, the Son. I mean, Anne told everybody that she had certain powers. She would put a curse on people, you know, and if they did anything wrong and or something that she didn't like. She used to have these little blocks of ice where she'd put people's names in the freezer. Any of the police that were involved in trying to help us, she would put their names in the ice. And what would happen if their names were in the ice? She would do something evil to them and they would suddenly fall sick. The only person that could save them would be her. The fact is that the enormous majority of people do not want this knowledge. The fact is, they'd like to see me dead. Me maldijo porque la traicioné. Traicioné a la secta de lo invisible, lo inaudito y lo desconocido, y me atreví a contarle a la policía lo que les estaba pasando a los otros niños. Cuando la traicioné, me convertí en Judas. Todo Mesías necesita un Judas. What effect would that have, having a curse? I thought that I was going to die because I'd done the statement. How did you believe you'd die? By what means? I don't know. I just knew that I was going to, because you can't sort of betray a master and expect to sort of live. Un joven se atrevió a criticar y a discrepar con Anne. Ella le dijo, te has alejado de la luz. Vas a morir de un ataque al corazón. Se fue a su casa y sufrió un ataque al corazón. La mayoría de los miembros de la secta fueron internados en el psiquiátrico New Haven, en Kew,
donde se le administró LSD y psilocibina, otra droga alucinógena. El propietario del psiquiátrico se unió a la secta de la familia y así fue como Anne empezó a usar New Haven como base para el reclutamiento. En este hospital privado se internaba a gente normal que había pasado por una experiencia traumática. Era un lugar discreto, no muy conocido, y cuando estaban allí se les administraba LSD. Entonces veían la figura de Anne apareciendo en la puerta de una habitación oscura, vistiendo una bata blanca y con un cubo de hielo seco detrás de ella. Y al salir del viaje del LSD, pensaban que era Jesucristo. El LSD era una droga legal para New Haven, ya que había sido autorizado por el Departamento de Salud de Victoria, y por supuesto los que lo administraban formaban parte de la secta. Dr. McKay, did you ever prescribe or administer LSD or psilocybin to people in the family for so-called clearing sessions? Yes, I think that's fair enough to say yes to that question. It depends on how you define what you define as a clearing. How would you define it? That was a way of describing looking into your own psyche to untie some knots. It was like... But these people weren't strictly speaking patients, were they? Well, it's all patients. All patients. Anne siempre amenazaba con el hospital mental. A una mujer le dijo, solo hacen falta 2 psiquiatras para internarte y estarás allí años si lo digo yo. Yo no quería tomar LSD, así que ella lo intentaba todo para que me pusiera sentimental, perdiera el control y accediera. Oí a un hombre en la habitación de al lado, gimiendo y llorando, y fui a echar un vistazo. Estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas y me dijo, soy muy malo, estoy de vuelta. Hace 4000 años toda aquella sangre. Yo le pregunté, ¿qué sangre? Y él contestó, la de toda la gente que mutilé mientras seguían vivos. Soy una mala persona. Y siguió, Jesús, Jesús, sálvame. Desde entonces pasó a ser un esclavo. Mi padre, Howard Whittaker, quería encontrar a un medium que le ayudara a usar LSD y otras drogas alucinógenas para tratar a enfermos mentales. Acudió a su antiguo amigo Raynor Johnson, que conocía a Anne Hamilton Bear, y los 3 se pusieron en contacto. Mi padre me administró la droga. Anne estaba allí y se hizo según sus instrucciones. Pocos minutos, quizá media hora después, mi mundo se puso patas arriba. Fue una experiencia aterradora para un niño de 14 años. I went over to England in September, October 1984. My whole life changed in 1984. I changed personality. Became a different person, got initiated. I was put to bed in the guest room upstairs at home, and then Anne gave you the LSD. And I was put under LSD for a very long period of time. I think it was a couple of weeks at least. What makes you think it was a couple of weeks? Me daba cuenta de que pasaban los días y las noches por el estrépito que se oía abajo cuando preparaban las comidas. Ella solo venía cada 12 horas y me daba otra pastilla, porque nunca era suficiente.
Hacía preguntas sobre nuestros pensamientos, deseos y fantasías sexuales, lo que nos gustaba, lo que no, sobre si nos habían dado de mamar o no, y sobre si éramos homosexuales o no. Me susurraba, ¿quién es Jesús? Y ese pensamiento me calaba y le daba vueltas en mi cabeza una y otra vez. Le contestaba, tú eres Jesús. Y ella me decía, exacto, David, así es. Siempre has sabido que yo era Jesús. Mi padre Howard me lo confirmó tiempo después. Claro que sí, es la profeta. Y me dijeron de forma explícita que si se lo decía a alguien acabaría loco y en New Haven. I was just out of it for months. And then one day I sort of woke up as I was stepping in the car, going somewhere with Bill. And I said, what month was it? So it was near Christmas, and I'd come over in September. Había entrado en una especie de estado psicótico. Nadie pensaba que estaba adorando al diablo. La gente suele pensar en el diablo como algo feo, pero no lo es. Es hermoso y puede usar cualquier cosa, incluso el amor, para conseguir el poder. That's beautiful. Come on. No, that's really beautiful, that, honey. Beautiful boy. Stay like that for a while. That's beautiful. She was lovely to me and kind. Something that my mother had never been, you know. Who was this? Anne. Beautiful boys. For the children. Oh, how lovely. I'd never had so much love poured on me, really, you know, because I was an incest child and I just had never experienced love. No daba amor. Lo ofrecía y luego lo quitaba. Así es como conseguía que las pobres tías de Hildon hicieran aquellas cosas tan horribles a los niños. Las coaccionaba. Like, sometimes she'd look at you and you thought she really loved you. I don't know. It's hard to say just how devoted we were to her and how much we hung off every look and every thought she had about us and wanted so much for her to love us. And I don't think she really ever did. Cuando Anne y Bill estaban en la casa, su disciplina era muy severa y estábamos absolutamente aterrorizados. Siempre fui la niña de papá. Él era mi príncipe azul. Pero hacía cosas horribles. Cuando perdía los papeles y pegaba a la gente, era salvaje y horrible. A Sarah la machacaban. Disculpadme. Veíamos cómo le pegaban con una hebilla. Cómo la golpeaban hasta llegar a arrancarle la ropa. Oíamos cómo golpeaban su cuerpo contra la balaustrada. Era horrible saber que tenían el poder de hacerlo y lo hacían. Patricia usaba una vara de 3 puntas con mi hermano y lo hizo durante, yo diría que 4 o 5 minutos. Mi hermano se escondió y dejó de hablar durante un tiempo después de aquello. Es como si aquella experiencia hubiera forjado a una persona nueva.
Solía mecerme de manera neurótica por las noches diciendo mami, papi, hacia adelante y hacia atrás. Esperaba que me rescataran. Quería esconderme. A veces me escondía debajo de la cama. Era mi lugar seguro. Me quedaba sentada en la cama como una estatua mirando por la ventana. Y me encerraba en mí misma. Soñaba inútilmente con irme a Marte a vivir. Allí no había humanos, solo pequeños seres que trabajaban para hacer que su civilización funcionase. A veces, no siempre, yo encerraba a la gata en mi habitación y la lanzaba por el aire. Después mi ira remitía y la abrazaba y la mecía y sollozaba diciéndole lo siento, lo siento. Nunca me oyó nadie, nunca vino nadie a decirme ¿estás bien? ¿Por qué haces eso? No es que quisiera hacer daño a la gata, no pensaba voy a hacerle daño, simplemente explotaba. Anne trataba muy mal a las mujeres embarazadas. La depresión preparto y posparto era muy habitual y yo la sufrí. Ella le dijo a la gente que no viniera a verme. Así que no recibí ninguna visita y pasé una gran depresión durante mi embarazo. Estaba muy delgada, temblaba y no podía conducir, no podía pensar. Me dijo, tendré que encargarme de tus hijos porque tú estás hecha una pena. Y me envió a Inglaterra un año. Enviaron a mis hijos a Eildon y los resultados fueron catastróficos. A David lo maltrataron. Me lo devolvieron cuando tenía 7 años. Ella me dijo que si se hubiera quedado allí habría muerto, así que me lo devolvió. No podía hablar, había perdido el habla. David no recuerda nada de lo que le pasó hasta los 7 años. Nada. Y Matthew pasó por una depresión. Intentó quitarse la vida cuando tenía 16 años. No conseguía aceptar cómo se sentía su depresión y acabó sucumbiendo. Se suicidó cuando tenía 20 años. Hubo mucha gente que acabó afectada de forma negativa por este grupo. Perdieron su dinero, perdieron sus propiedades, perdieron la cabeza. Envié un informe detallado y sugerí que la única forma de continuar era una comisión real, en la que muchas de estas personas pudieran dar la cara y presentar pruebas. Pero lo denegaron. No sé si llegó a pasar más allá de mis superiores inmediatos. For years I had believed that there was no escape. I had been brought up to fear and expect the worst of the outside world. I had been taught that police and other outsiders would hurt us, and that men would want to rape us. Cuando conseguí escapar, todo fue muy difícil, porque no nos habían enseñado nada sobre el mundo.
No sabía ni cruzar la calle. Recuerdo que fui al banco y les pedí que me prestaran $50 para comprarme ropa. Debieron pensar que era rarísima. Creo que nadie sabía muy bien cómo actuar. Era la primera vez que tenían a un grupo de niños procedentes de un entorno completamente controlado que debían aprender e interactuar con el mundo. Pasé a la tutela del Estado. Suspendí el certificado de secundaria. Conseguí un trabajo y me despidieron. He tenido tendencias suicidas y he sufrido depresión. Estaba sediento de amor. Abría las puertas a cualquier cosa en busca de ese amor. Y debía tener mucho cuidado de no caer en otra secta. Pasé tiempo en la unidad psiquiátrica porque quería suicidarme. Era espantoso. A veces sentía tanta rabia que daba vueltas por la casa sin parar, diciendo, no puedo calmarme, no puedo calmarme. No sabía cómo pararlo. Me tiraba al suelo. No puedo expresar con palabras la magnitud de aquello. I feel as though any other members of the sect stole my childhood. I resent not being allowed to go to a normal school and not being allowed to form normal relationships. Do you want to stop for a while, or do you want to keep trying to go? I'll keep going. Cuando crecen, los niños tienden a recordar las cosas malas que sucedieron. No recuerdan las cosas maravillosas, como sentarse a la mesa a cenar o cantar en un coro. No sé si quieren sobrevivir en la vida. Viajan en un cohete que no va a ninguna parte, y su victimismo es el combustible. I thought we'd try and separate rumour from fact, truth from fiction. I'm not sure whether the main players in the drama are able to give it to us. How many did you actually adopt? How many are your natural children? Oh, altogether there was 8, I think. 8, you see. But there were 8 or 9. And you got 8 this morning we're counting about, weren't we? When we married, it was almost like cheaper by the dozen, you know. We never told them they weren't ours. Llegados a ese punto, la única forma de establecer la auténtica identidad de los niños era localizar a sus madres y padres biológicos y tomar muestras de sangre. Imaginad tener que preguntarle a una mujer, ¿recuerdas haber dado a luz? ¿Recuerdas haber dado a luz en este año en concreto? En algunos casos estábamos fomentando recuerdos traumáticos. Y después, habría que localizar al padre y decirle, creo que tienes un hijo. ¿Cómo? ¡Bum! No te dejaba un buen sabor de boca, pero había que hacerlo. Éramos niños sin identidad. No conocíamos a nuestros padres. Nuestras identidades fueron talladas por una persona en función de sus deseos. Mi padre era hijo de Bill, así que Bill no era mi padre, sino mi abuelo. Mi madre y mi padre se conocieron en New Haven, una institución mental. Mi padre no podía cuidarme y, por supuesto, Bill se ofreció a hacerlo. Siento mucha pena por mi padre, porque no tuvo elección en todo esto. Looking after Anna because Trina, become pretty unstable. You feel a bit of pain from Charlotte. Get outside.
guardianship to go dead and out. But at the time, I remember thinking, oh, you know, the world's really fallen to pieces, but, you know, she couldn't be in a better place. En casi ningún caso de mi trayectoria me he llevado material a casa, pero en este sí. Mi mujer también se implicó mucho con los niños. Era como si hubieran pasado a formar parte de la familia de alguna manera. Recuerdo la experiencia surrealista de descubrir a los 15 años que Anne no era mi madre. Entonces, ¿quién era? Me llevé de todo, menos una alegría. Era la tía Joy. No salió bien. Me dijo, me avergüenzo de ti. No te molestes en aparecer por mi casa o te cerraré la puerta en las narices. Eso acabó con cualquier posibilidad de una relación madre-hijo de un plumazo. Nací en el Royal Women's Hospital y la tía Anne tenía mucha gente trabajando allí. Así es como consiguió a algunos de los niños. A mí me entregaron. Estoy seguro de que a mi madre la obligaron a entregarme. No creo que ella quisiera hacerlo. Porque si no, revocarías la adopción 3 veces. Después no lograron encontrarme. El sistema judicial no sabía dónde estaba. Yo sabía que Roland no era mi hermano biológico. Me dijeron que Roland sería presentado como el hijo de Don Webb y Elizabeth Whittaker. También me dijeron desde el principio que si Roland descubría que era adoptado, se suicidaría, y yo me lo creí. Así que siempre tuve muchísimo cuidado de no decirle a Roland que era adoptado. Lex Deman me dio la posibilidad de abandonar la familia y pasar a la tutela del Estado. Tuve que tomar una decisión sobre lo que quería hacer. Y tuve que optar por quedarme con mi familia porque no sabía qué futuro me esperaba si me iba. Mi lealtad estaba con mi madre y mi padre y era muy fuerte. We're being blown up all over the place now. You think about it. You've got enough brains, those of you who are left. I have done my best and I'm still here. Those who are devoted to me realise this, and they are united with me. Many retreat back into their darkness, and that's what's happened to those who have left. Self-interest. Does it make you sick? No, I'm not half-nuts. I'm not going off. I can't believe how dopey many of you are when you could be alive with light and taking help to all the creatures, all the flowers, all the trees, all the planets. Can't you see our world is there now, ready to be stripped? Today in Melbourne, 19-year-old Roland Webb is charged with threatening to kill investigating police and reporter Mari Moore. Lo que pasó fue que uno de los policías de la redada de Eildon pegó a mi madre cuando se llevó a los niños. Nadie se mete conmigo y con mi familia. All I wanted to do was just to leave me and my family and the family alone. You have the right to whatever religion you want to be in. Is that correct? No. Is it correct? What are you going on? Is it correct? No, Roland. Tell me, is it correct? I don't know. You should know because you're a pig. A veces no puedo cerrar la boca. Esta boca me ha metido en bastantes problemas. Además, no tengo miedo a la autoridad. Well, I stand by my parents and the following. It's a free world. I'm going to follow them every inch of the way. Al tío Bill eso le tocó la fibra. No dejaba de hablar de cómo me puse del lado de la familia. Hasta me prometió dejarme $50,000 en su testamento por haberlo hecho.
Me consta que en aquel momento muchos de mis amigos de fuera del trabajo estaban preocupados por mi salud. Mi trabajo no termina al irme a casa. La mente sigue funcionando. ¿Qué paso puedo dar ahora? ¿Qué le pasará al testigo que he interrogado? Se trataba de personas que habían pasado por un enorme trauma emocional y enfrentarse a unas declaraciones tan duras y horribles era un trabajo agotador. Hubo momentos durante el caso en los que traté con veteranos que no entendían el impacto que estaba teniendo. En aquella época se llevaba eso de ¿eres policía? No seas tan débil y no le des tantas vueltas. Recuerdo que un policía me dijo que quería venir a verme, uno grande y fuerte. Entramos en una sala privada. Me miró a los ojos y me dijo, lo que les pasó a esos niños me causa pesadillas. Dos agentes necesitaron tratamiento psicológico y dejaron el caso. Era frustrante y también un poco deprimente encontrarnos en medio de ese conflicto, estar tan cerca de esos niños y no poder hacer lo mejor para ellos. No crear una comisión real. Fue un periodo muy difícil para mí. Entonces empezamos a recopilar todas las pruebas que teníamos y a analizar lo que nos faltaba, lo que necesitábamos y cómo podíamos montar el caso de la manera más sólida que pudiéramos y en el menor tiempo posible contra Annie y Bill. Había tal cantidad de historias extrañas sobre quién era que tuvimos que escarbar mucho para encontrar datos. Parte de la búsqueda consistió en establecer a quién nos enfrentábamos en realidad. Yo no supe nada de su origen hasta finales de los años 80, cuando empezaron a salir montones de reportajes. Ni siquiera sabía que la tía Ann se llamaba de otra forma, creo que Evelyn o algo así, ¿no? Nos dijo que procedía de una familia real. Nosotros éramos unos críos y pensábamos que estaba por encima de la reina de Inglaterra, que tomaba el té con ella. Decía que era cantante de ópera. Que teníamos un castillo en Europa, ya sabes, todo muy cursi. Que Anne era una encarnación de Jesús, la descendiente directa de Dios, y que nosotros descendíamos de la casa de David, del linaje de Jesús. Cuando crecimos, descubrimos que era hija de un trabajador de ferrocarriles y que su madre estaba interna en un hospital psiquiátrico. Era una historia muy triste. Creo que intentaba fingir una vida y una familia perfectas, algo que nunca tuvo. Su padre apenas estaba en casa. Se llevaron a Anne al orfanato de Brighton un par de veces. Venía de un entorno muy pobre y la introdujeron en un vecindario muy rico donde veía niños privilegiados ir a colegios privados. Y creo que ella fantaseaba con que algún día tendría eso. Al convertirse en líder de una secta y poder conseguir todo lo que quisiera, obtuvo lo que deseaba. Tener muchos niños, niños perfectos, con vestidos perfectos y un pelo rubio perfecto. I made her pregnancy clothes. No, well, tell us about the pregnancy clothes. Yes. It's all right. It was one style, right? It was, I can actually draw, if you've got a piece of paper, I'll draw you. Oh, just explain it to me. Yeah, well, it went on a yoke, very full sleeves. Yeah, I made hundreds of them for, years. How many pregnancies do you think she would have gone through?
Oh, well, it seemed to go on for years, Lex, that I was making these clothes. Right. She seemed to be pregnant all the time. Just one after the other, plus she had triplets. She told me. Did you ever see her actually pregnant? I never felt her stomach. Anne me dijo una noche que 3 de los niños eran sus trillizos, que los había tenido ella. Me miró y me dijo, he tenido a estos 3 niños. Y yo pensé, esos niños no son tuyos. Debes de pensar que soy idiota. Pero le dije, ah, sí, vale. Era mejor no llevarle la contraria. Por la edad de Anne Hamilton Byrne, no podían ser hijos suyos. Se había hecho una histerectomía años antes de que nacieran algunos de ellos. Esa idea de reunir a un grupo de niños de todo tipo de entornos y de familias muy distintas e imponerles una ideología a la fuerza jamás habría funcionado. No puedes tratar así a los niños, ni física ni emocionalmente, de ninguna manera. Las personas que no estábamos en Eildon no sabíamos nada de eso. No creo que los adultos no supieran lo que estaba pasando. La gente del lago nos oía gritar. Y la policía vino un par de veces. Recuerdo que incluso nos interrogaron una vez. Las tías estaban allí durante el interrogatorio y recuerdo que me preguntaron, ¿te dan bien de comer? Yo seguía viva, así que claro que me daban bien de comer. ¿Qué más podría necesitar? No se me ocurría nada. En aquel momento no me habría atrevido a decirle a nadie lo que estaba pasando. Éramos muy protectores con nuestros padres. Montaron una farsa ante el Departamento de Educación y los registraron como colegio. Vino el ministro de Educación. Montaron la habitación que usábamos como clase para que pareciera una clase real. Escribieron unas ecuaciones en la pizarra para que pareciera algo avanzado y sofisticado. La gente que estaba allí se había convencido de que lo que hacían era lo mejor para los niños a largo plazo. La gente poderosa no quería que esto se supiera. E incluso los que habían abandonado la secta y lo sabían, tenían tanto miedo al castigo de Anne que no dijeron nada. No pasó nada hasta que me escapé. Fui a la policía y les conté lo que estaba sucediendo. You say it was an experiment which has failed. It wasn't an experiment, nor has what happened failed. If you consider what those children were, or who they were when they were babies... You'd have to see them. They were write-offs, they were cabbages, they were destined for institutions. Nos presionaban para que cerrásemos el caso, pero seguimos trabajando. Entonces hicimos un avance. Nos enteramos de que el abogado de la secta, Peter Kibbe, había abandonado la familia tras una disputa con Anne. Peter sufría un trastorno obsesivo-compulsivo. Tardaba 2 o 3 horas en ducharse y gastaba 3 o 4 pastillas de jabón. Nunca llegaba a tiempo a la oficina. Estaba desesperado por liberarse de esa desgracia. Y Anne le dijo que lo único que tenía que hacer era obedecer lo que ella le dijera y así se curaría. En cierto momento, Anne lo organizó todo para que le hicieran una leucotomía, cirugía cerebral a través de la cuenca del ojo. La regla de oro es que los documentos no mienten, pero la gente miente en los documentos. Y encontramos un delito de falsificación de una declaración jurada. Para un abogado es un delito muy grave porque podría perder su licencia. Conseguimos una orden para detener a Peter y le dijimos, si estuvieras dispuesto a hablar, te resultaría bastante útil en los procedimientos judiciales futuros.
1 o 2 semanas después, sonó el teléfono de la comisaría. Una voz muy animada y encantadora, al otro lado de la línea, dijo: Lex, soy Peter Kibbe. Dime, Peter, me gustaría tomar un café contigo. Estaba tan enfadado que decidió no seguir callando. I've been shown 3 photocopied documents pertaining to the company's return for the years 1983, 84 and 85. I saw Anne sign her name as Fiona MacDonald and also as M. Sullivan on numerous occasions. Elizabeth was carrying 10,000 in cash under her skirt in relation to the purchase of Broome Farm. In 1972, my wife's father died and left Barbara about 120,000. When an young man suggested to Barbara that she give her the money, this being Peter era la llave de la puerta. Nos confirmó las transacciones de propiedades y lo que les pasó a muchos de los niños. Rompió el código de silencio de la secta. Veo a Peter como alguien que tuvo las agallas de dar la cara y decir: no, lo que hicimos estuvo mal. I've been shown a legal document numbered 60610, which pertains to the appointment of Anne Hamilton Burr as the legal guardian of Kelly. She had physical custody or control of the child and wished to change the name of the child to Hamilton Burr. Años antes, Anne había registrado ante las autoridades neozelandesas su parto en Nueva Zelanda, pero tiempo después dijo: lo siento, tuve trillizos, pero les dije que habían sido gemelos. Se me olvidó incluir a uno. Y lo aceptaron. Y Peter preparó toda la documentación. Me encantaba la emoción de la búsqueda. Sabíamos que estábamos muy cerca y que solo teníamos que conseguir que Anne y Bill volvieran a Australia. No sabíamos dónde estaba Anne. Nos dijeron que estaba en Reino Unido. Nos dijeron que estaba en Estados Unidos. Nos dijeron que estaba en todas partes menos en Australia. Recibí un teletipo. Lex me llamó y rellenó muchas de las lagunas. Era su misión y estaba decidido a hacer las cosas como es debido. Curlyville y el condado de Sullivan serían unos lugares óptimos para montar la vigilancia. Me levanté pronto para poder ir con el repartidor de correos que hacía esa ruta. En ese tipo de comunidades, los servicios postales suelen conocer a todo el mundo. Quería averiguar si las personas que buscábamos y pretendíamos arrestar vivían en esa casa. Lo ideal habría sido que uno de ellos hubiera salido a recoger el correo estando yo en la furgoneta, pero no pasó. La comisaría de Kent llevó a cabo investigaciones en la granja Broome. Queríamos que supieran que los estábamos vigilando. Recuerdo que una noche Anne cometió un error de principiante y llamó a Sarah. Y Sarah acudió a nosotros y nos dijo: creo que está en Estados Unidos.
Nuestro objetivo era detener a esas dos personas sin causar mucho revuelo. Fuimos allí una fría mañana, lo suficientemente temprano como para ponerlos en desventaja. Gillian abrió la puerta. Ian apareció rápidamente. Yo le repetía que teníamos que marcharnos y que se diera prisa, pero estaba muy preocupada por su aspecto. Hilda Kogut llamó y dijo, tenemos a esa zorra. ¡Bum! Y yo exploté. Recuerdo que cogí sillas de la cocina y las lancé contra las paredes y rompí a llorar de emoción. Toda mi vida giraba en torno a esa investigación. Recibí una llamada de la agente especial Kogut en la que decía que los habían arrestado en las montañas de Catskill y que nos preparásemos para su llegada al juzgado. Anne Hamilton Byrne and her husband William were arrested at their home in upstate New York. Birds are being held in a state prison. Police hope to have the pair extradited to Melbourne State Prison. They plan to make a bail application. Aún tengo una foto que recorté del periódico The Age con ella encadenada y muy desaliñada. Eso le habría fastidiado muchísimo. Me quedé destrozado cuando la metieron en la cárcel. Pensé, ¿cómo demonios pueden hacer eso? Es como encarcelar a la reina Isabel. A Anne le faltaron al respeto, la trataron terriblemente mal y la metieron en la cárcel basándose en mentiras flagrantes. Sus abogados empezaron a decir que debían ser liberados bajo fianza, que no eran un peligro para nadie y que tenían problemas de salud. Cuando dijeron que tenía mal el corazón, dije, traed un médico. Para mí no había duda de que iba a volver a Australia. Mientras seguía aún en custodia, un compañero de celda de Bill fue asesinado. Eso asustó a Bill, que se plantó y dijo, ya he tenido suficiente. Fuimos 4 a Estados Unidos para la extradición. La miré a los ojos. Todavía hoy lloro cuando hablo de ello. Me avergüenzo profundamente de mi abuela. Del caos que causó y de su crueldad hizo sufrir a mucha gente. ¿Cómo iba a sentirme? Me aterra pensar en el daño que hizo y aún intento averiguar si lo hizo adrede o si todo aquello tomó vida propia. Dios dice claramente que existen sus poderes y también los del diablo. Cuando pienso en todo lo que Anne tocó, veo suicidios, matrimonios rotos, niños destrozados, adicción a las drogas y muchas cosas más. El efecto de ese poder es absolutamente demoníaco. For neither have I betrayed any secrets of thine enemies, nor have I given thee the kiss of Judas. But like a thief I pray unto thee. Oh, remember me, O Lord, as I enter into thy glorious kingdom. Just before 9 o'clock this morning, Victorian police had Anne and William Hamilton Byrne back on Australian soil. Detectives took the couple straight to the Melbourne Magistrates Court for what all thought would be a brief, unopposed bail hearing. Cuando la extraditaron se montó un caos. Yo la adoraba, pero era una delincuente. ¿Qué podía hacer? Eran mi familia. Tenía que estar a su lado.
La Biblia dice que nadie es profeta en su tierra. Cualquier cosa que amenace el statu quo es una amenaza. Así que se vuelve en contra del profeta. Anne and Bill Hamilton Byrne appeared confident when they arrived at court. Their case attracted a huge media contingent. 72-year-old Anne and 71-year-old Bill Hamilton Byrne had pleaded guilty to making... Aunque una parte de mí no quería verla sufrir. Quería que se hiciera justicia. The founder of the family religious sect and her husband have been spared jail terms for faking documents which claim 3 children were their own. $5,000 fines were imposed on the couple, and outside the court, the Hamilton Byrnes escaped a maximum 5-year jail term and $60,000 fine. They had nothing to say about it. Estaba enfadado. Después de tanto trabajo, el sistema nos había decepcionado. Le impusieron una sanción irrisoria. Pero la trajimos de vuelta. La llevamos ante el tribunal del condado y ella, no nosotros, pronunció la palabra culpable. Well, I'm not going to stand here and bewail the inadequacies of the legal system. I think that goes without saying. What I'm going to say is I'm very glad it's all over. We can get on with living our lives. No fueron a la cárcel por pegarnos casi a diario y dejarnos sin comer. No la castigaron por todo eso. Todos tenemos cicatrices psicológicas, aunque no las mostremos y tengamos vidas normales. Todos sufrimos y tenemos algo que nos llevamos con nosotros desde aquella infancia a la que logramos sobrevivir, porque eso es lo que hicimos, sobrevivir. No se hizo justicia. Hicieron daño a unos niños que prestaron declaración y colaboraron con la policía para intentar que la comunidad supiera lo que les había pasado. Y nosotros les cerramos la puerta y les dijimos, no podemos hacer nada. Llegó a hacerse justicia. Se enfrentó Anne en el juzgado a todos los crímenes que alegamos y que sabíamos que había cometido. No. Esto me acompañará el resto de mi vida. Necesito un momento. Un momento. Cuando mi hijo Matthew murió, mi forma de afrontarlo fue solamente encerrarme en mí misma. Era incapaz de sentir nada y pasé así mucho tiempo. Me llevó años de terapia volver a ser una persona abierta o moderadamente abierta. Cuando nacieron mis hijos, los miraba y no podía entender cómo alguien podría... No podía entender cómo alguien podría abandonar a sus hijos. Pero todos tenemos la opción en la vida de comportarnos igual que nuestros padres. Mis padres decidieron abandonar a su familia y yo estaba decidido a no hacerlo. Era incapaz de sujetar a mi primer bebé yo sola. Y las comadronas empezaron a inquietarse. Me decían, venga, tienes que sujetar a tu bebé. Yo les dije, lo sé la teoría, pero tengo que hacerme a la idea. Las primeras 2 o 3 semanas fueron muy duras, increíblemente difíciles. Pero conseguí llamar a mi padre y decirle, he conectado por fin. Hemos conectado por fin. Y él me contestó, cielo, eso es maravilloso. Estaba encantado porque sabía que me estaba resultando muy difícil. Fue muy difícil aprender a ser madre. Recuerdo que una vez pensé,
No puedo pegarte una y otra vez. No puedo negarte la comida durante días. ¿Cómo consigo que hagas lo que quiero? ¿Cómo lo hace la gente? Cuando Kaya tenía 6 años, le expliqué que a su mamá le había hecho daño gente muy mala. Se lo expliqué así. Hablamos mucho sobre ello. Lo procesé con ella. Sabía que nunca haría lo que me habían hecho a mí. Acabé con aquella cadena de maltrato. Here's my mum with her grandkids. Well, Ben, although it was all those years ago, it's no different. Yeah. I can't believe it coming back here. Tengo una relación muy sincera con mi madre. Y todo esto es muy doloroso para ella. Me dijo, las decisiones que tomé en aquel momento fueron las que consideré mejores, pero no volvería a hacerlo. Es lo más cerca que va a estar de decir, metí la pata y lo siento. Mis hijos deberían tener al menos la opción de tener una abuela. Todo el mundo merece la oportunidad de redimirse. Cuando perdonas a alguien, te liberas. Y lo liberas. Mi madre se retiró de la enfermería con 80 años. Había estado haciendo turnos de noche para comprar esta casa, así que la cuidé hasta que murió. Cuando mi madre murió, las cosas cambiaron. Ya no mantengo la lealtad a nadie de la familia. Estoy nervioso y muerto de miedo, pero muy entusiasmado. Tengo una razón para vivir. Tengo una familia y quieren conocerme. Hola. Hola, Adam. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Sí. Te pareces muchísimo a mi hermano. ¿En serio? ¿Estás nervioso? Sí. Ya no podía aguantarme más. Hola. Hola, soy Wendy. Encantado. No hay duda de que eres de la familia, te pareces a nosotros. Hola. 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 Encantado. Igualmente. ¿Quieres ver fotos? Vale. Tu madre. Aquí está empujando un carrito de bebé. Dentro estará el hijo de alguien. Todo bebé necesita una madre. Y yo nunca tuve una como tal. Tanta cantidad de amor me abruma. Nunca he recibido tanto amor de unos extraños. En realidad son extraños que me quieren por quien soy, a pesar de no saber nada sobre mí. Yo tampoco sé mucho de ellos, pero hay un vínculo más profundo del que nunca haya experimentado. I don't know where you put the blame for this, but I'd do it all over again. Well, question really was, it hasn't worked, has it? Your family has dissipated, hasn't it? Yes, but why? Well, that's what I was going to ask you. Why? And who do you blame? I can't blame anybody. I wouldn't blame anybody. We don't understand. I don't understand. It was love. Just love.
you.